¿Qué vamos a tocar el día de hoy? Ingeniero Luis, buenas noches. Buenas noches, para poder compartir pantalla, por favor. Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Eh, si por favor me confirman que se está observando lo que estoy proyectando, se observa y se me escucha fuerte y claro, por favor, podrían responder. Ingeniero. Ya, perfecto. Para el día de hoy tenemos el Decreto Supremo 034 del año 2023, que es la modificación al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, el Decreto Supremo 024-2016. Este Decreto Supremo 024-2016 es el Reglamento de Seguridad y Salud en Minería, ¿correcto? Ha tenido una primera modificatoria a través del Decreto Supremo 023 en el año 2017 y ha tenido una última modificatoria que es el Decreto Supremo 034 del año 2023, prácticamente cerrando el año porque salió a la luz el 30 de diciembre del 2023, ¿ya? El 30 de diciembre del 2023. Entonces, para las personas que trabajan en el sector minero, deben de saber que este decreto supremo 024 ha sido modificada dos veces. Una a través del decreto supremo 023 y esta última modificatoria que se está viendo a través del decreto supremo 034, ¿correcto? Si deseas, en este caso, preguntar, puedes activar tu micrófono. La idea es que actives tu micrófono, realices la pregunta o la aportación también del tema, ¿no? Bueno, quien te habla te saluda, el ingeniero Luis Antonio Cruzado. Yo tengo experiencia porque realizo cursos de entrenamiento y capacitación para el sector minero. Así como trabajo para la empresa Civiltex, también trabajo para otras empresas netamente en consultoría con la minería. Entonces, cualquier modificatoria del reglamento, yo me estoy poniendo al día para poder, en este caso, compartir, ¿ya? Prestamos atención, por favor. Peligros asociados a la minería subterránea. La mayoría de los mineros están expuestos a niveles peligrosos de ruido, sin luz natural o con ventilación insuficiente, en preparación mina o extrayendo el mineral. Existen posibilidades de accidentes durante todo el proceso minero. Algunos de los riesgos que debemos tener en cuenta son: 1. Riesgo de diseño, que deben ser considerados al seleccionar el método de explotación y que tienen que ver con la proyección de las labores, equipos y componentes en general de lo que integra la infraestructura de cualquier método. Podemos mencionar como, por ejemplo, tener en cuenta la ventilación, con la producción, equipos y personas. Utilizar fortificación en las labores para controlar los riesgos críticos. Ingeniero Luis, disculpe, se cortó la pantalla. Sí, se cortó el audio y el video.
Ingeniero, ¿me escucha? Ingeniero Luis. Ingeniero Luis, no se le escucha. Ingeniero, ¿me escucha? Bueno, parece que tiene un percance de internet. Ya se salió de un momento a otro. Al Espera parecer unos se le ha ido la minutos. red, compañeros. Tenemos que esperar un poco para que Sí, sí. se restablezca su red. Ujú. Compañeros, una consulta. Unos ¿Qué minutos número más de para sesión es de poder, ustedes? unos minutos más. A Este es ver, para la segunda sesión, a ver, bueno, para mí. Yo soy Carlos Persico de Dios. Batelli, un Cuatro, momento. la cuarta clase. A ver, vuelvo a comunicarles, ¿ya? Parece que no han prestado atención. Me está dividido en dos grupos, ¿ya? Entonces ya cada uno sabe a qué grupo corresponde. Bueno, el ingeniero ya está con nosotros. Ingeniero Luis. Sí, para compartir pantalla, por favor. Peligros asociados a la minería subterránea. La mayoría de los mineros están expuestos a niveles peligrosos de ruido, sin luz natural o con ventilación insuficiente, en preparación mina o extrayendo el mineral. Existen posibilidades de accidentes durante todo el proceso minero. Algunos de los riesgos que debemos tener en cuenta son: 1. Riesgo de diseño, que deben ser considerados al seleccionar el método de explotación y que tienen que ver con la proyección de las labores, equipos y componentes en general de lo que integra la infraestructura de cualquier método. Podemos mencionar como, por ejemplo, tener en cuenta la ventilación acorde con la producción, equipos y personas. La necesidad de utilizar fortificación en las labores para controlar los riesgos críticos del proceso. Y la correcta distribución espacial adecuada de las labores en el método para evitar riesgos geomecánicos. 2. Riesgos de operación. Se deben a factores que interactúan para generar un accidente, como por ejemplo, el factor humano, tal como conocimientos, entrenamiento, habilidad y motivación. El factor de la mecanización de los equipos, tales como experiencia en el uso de los mismos. Y el factor ambiental, pisos, iluminación, visibilidad, etc. 3. Riesgos asociados a la explotación subterránea. Estos pueden ser: A. Incendios provocados por trabajos de soldadura en vehículos motorizados, fortificación de madera, polvo de carbón, instalaciones eléctricas, cintas transportadoras, entre otros. Para ello se puede ocupar el autorrescatador, que es un protector especial que solo debe utilizarse en caso de incendio en el interior de la mina. Este elemento de protección personal, EPP, protege del monóxido de carbono y sirve solo una vez para escapar de un ambiente contaminado. El autorrescatador no debe usarse en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno o que contengan otros gases o vapores tóxicos. B. Explosión de rocas.
se debe a una inestabilidad de la roca de caja o el techo de la labor, debido a las características de la roca. También influye la forma, dimensiones de la excavación y aspectos operacionales, como sobreexcavación debido a una tronadura mal diseñada. 4. Tráfico de equipos rodantes. En minas subterráneas solo deben transitar vehículos a combustión interna diésel. Los riesgos más comunes ocasionados en la operación de estos equipos son atropello o atrapamiento de personas, volcamientos y choques, deslizamiento de los equipos en estacionamiento, incendio de los equipos. 5. Manejo de explosivos. Solo pueden operarlos las personas que hayan sido instruidas y tengan la licencia para manipular explosivos. Los riesgos están presentes en toda la operación, desde el momento del almacenamiento hasta la posible eliminación de restos explosivos. Los ítems más riesgosos se asocian a almacenamiento de explosivos, transporte de explosivos, área de la voladura, preparación del cebo, carga de barrenos, retacado y tiros quedados. 6. Desarrollo de piques y chimeneas. Se deben considerar algunas medidas, como por ejemplo, que el personal debe trabajar amarrado, utilizando un arnés de seguridad atado al primer andamio y también una malla de seguridad apoyada en el segundo andamio. 7. Aire comprimido. Para proporcionar energía a los equipos neumáticos, el aire comprimido es distribuido por una red de cañerías, cuyos diámetros dependen de los consumos. Al iniciar un trabajo en una red, esta debe vaciarse. Al desconectarse o desacoplarse con presión en su interior, proyectan partículas a gran velocidad, generando altos niveles de ruido o en forma de latigazo, muy común cuando se emplean mangueras. 8. Agua. La acumulación de agua al interior de la mina puede generar el fenómeno de licuefacción, lo que implica que el suelo pierde sus propiedades cohesivas y se puede generar deslizamiento o bien hundimiento del mismo. Por otro lado, están los riesgos físicos. 1. Lesiones traumáticas, que son el principal problema y van desde lesiones triviales hasta accidentes mortales. 2. Sordera profesional, generada por las perforadoras, dinamita, corte de materiales, equipos de ventilación, trituradoras, entre otras. 3. Deshidratación, ya que la temperatura del aire aumenta con la profundidad debido al gradiente geotérmico y a la mayor presión barométrica. Finalmente están los riesgos higiénicos, en donde se encuentran. 1. Sílice cristalina, componente que se encuentra de forma abundante en las rocas y ha sido un serio problema en la minería, causando el riesgo de silicosis. La exposición prolongada al polvo obstruye los pulmones, causando fibrosis pulmonar, además de un incremento de la artritis reumatoide, enfermedad renal y riesgo de cáncer de pulmón. 2. Gases como el metano crean riesgo de explosiones, dióxido de carbono, monóxido de carbono y dióxido de azufre. Todavía permanecen como un serio problema que requiere monitorización. En resumen, los trabajos de minería subterránea son muy riesgosos, aunque se están intentando cada vez más reducir los riesgos asociados a ella con el uso de nuevas tecnologías y capacitación a los trabajadores. Miren, la minería es una actividad muy peligrosa, ¿correcto? Es muy peligrosa porque tiene situaciones o tareas críticas, se podría decir, pero también es de alta rentabilidad, alta rentabilidad. Muchas veces los dueños y accionistas empujan a los planificadores a desarrollar planes mineros para maximizar la riqueza para sus accionistas, descuidando la seguridad de las personas y de los bienes físicos. Si a esto nosotros le sumamos la poca supervisión de organismos inspectores que vigilen el fiel cumplimiento de esta legislación vigente, este riesgo de hacer planes mineros demasiado exigentes que obliga
a excavar el macizo rocoso más allá de los límites y criterios geotécnicos, lo hace un peligro para la vida humana. En este caso estamos viendo que existe un área abierta mayor que los criterios aconsejan para ese nivel de profundidad cercana a los 1000 metros, lo que demuestra escaso control de este riesgo. Esa minera no tiene un plan minero apropiado a sus restricciones técnicas impuestas por el laboreo subterráneo, tales como la geología estructural, mediciones de calidad de roca, ventilación, fortificación, zonas de refugio para su personal, y esto significa que la empresa estará exponiendo a toda esa gente a un peligro inminente de poder quedar atrapados, por ejemplo, en el interior de mina, por cualquier evento geomecánico, tales como estallido de roca, desprendimiento de columnas de roca, planchones, además de incendios que muchas veces suelen ser fatales por la acumulación de gases letales. Una minera, cuando pasa los niveles de 500 metros de profundidad, sabe de que el riesgo geomecánico al que se enfrenta será mucho mayor. Por esa razón, la planificación minera enfrenta el desafío de hacer planes, en este caso, la planificación minera enfrenta el desafío de hacer planes de desarrollo y de explotación que no solo deben otorgar riqueza a los dueños, sino también maximizar la seguridad del trabajador ante cualquier exigencia. La vida siempre va a estar primero. En planificación, la apertura de la mina es una ley minera. Como mínimo, cada yacimiento subterráneo debe de contar con al menos 2 accesos en interior mina, precisamente para que no ocurra lo que lamentablemente aconteció en la mina San José, que solamente poseía un acceso, ya que la otra no podía considerarse como tal, pues solo cumplía la labor de ventilación. Y podemos decir entonces que aquí se violó el principio fundamental de la ingeniería de minas: explotar, pero teniendo como prioridad el cuidado de la vida. Los más de 50 distintos riesgos que ponen en peligro la vida del ser humano, entre los que se encuentran el riesgo eléctrico, el ruido, las vibraciones, las temperaturas extremas, los gases y vapores, los aerosoles ácidos, polvos, virus, bacterias, hongos, parásitos, explosiones de roca, desprendimiento de bloques. Lo que aparentemente suele suceder en la mayoría de situaciones. Es por esto que las estadísticas indican que el principal accidente en minería subterránea es el desprendimiento de roca. Los techos altamente fallados, derrumbes, inundaciones, avalanchas, choques, colisiones, atropellamientos, atrapamientos, incendios, altura, caída de rocas por falta de acuñadura, gran cantidad de galerías abiertas, volcamiento, tiros que la idea es dejar patente que la sistemática de explotación minera es un proceso complejo que debe de hacerse con la seguridad como foco estratégico, eliminando o mitigando los riesgos que al parecer todos suelen olvidar, ¿correcto? Con respecto a los principales peligros de la minería subterránea, aunque la industria minera emplea solamente el 1% de la fuerza laboral de todo el mundo, genera el 8% de todos los accidentes fatales. Derrumbes, explosiones, aire tóxico y temperaturas extremas son algunos de los peligros más extremos que pueden ocurrir en la minería subterránea. Sin embargo, la minería tiene por qué ser, sin embargo, la minería no tendría por qué ser insegura si se brinda la capacitación adecuada y se en el sitio adecuado. Entonces, las acciones deben de minimizarse y los avances en equipos de seguridad también han visto caer la tasa de mortalidad. Comprender y ser conscientes de su entorno es un paso prácticamente crucial para prevenir lesiones en el sitio.
Entonces, hemos enumerado una serie de riesgos a tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos las explosiones de minas. El peor desastre minero ocurrido en Europa fue causado directamente por el metano y el polvo. 1099 mineros murieron en el norte de Francia en marzo de 1906. Afortunadamente, esto es algo poco común, pero lamentablemente cuando sucede, causa daños catastróficos, ¿no? Y el mayor número de víctimas, debido a los espacios lógico confinados, el cual suele de una u otra forma también garantizarse, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta ese punto. Esto Estos gases pueden ocurrir cuando no pueden escapar de una acumulación, por lo que es tan importante asegurarse de que haya una ventilación adecuada justamente para evitar este tipo de siniestralidades, ¿correcto? Con respecto, por ejemplo, a los famosos derrumbes que también se suelen dar, cuando se trata de minas pueden ser impredecibles y el riesgo de derrumbes es siempre algo que los trabajadores deben de conocer. Acciones tan pequeñas como las vibraciones de los pasos pueden conducir a estos eventos catastróficos. El colapso de una mina puede provocar justamente que las personas queden aplastadas o atrapadas vivas, ¿no? Puede presentarse también una mala calidad del aire. La inhalación de polvo o carbón es uno de los riesgos más comunes para un minero y puede convertirse en lo que se ha denominado el pulmón de minero o pulmón negro, también se le llama, ¿no? Esta forma de enfermedad profesional está relacionada, se podría decir, con la famosa neumocosis. Sin embargo, las empresas han implementado medidas para evitar que esto ocurra durante varios años, siguiendo un motivo de preocupación, comprender los procedimientos de seguridad, implementar un plan de control de polvo es el primer paso y luego capacitar al personal para seguir dichos procedimientos. El tema, por ejemplo, también del ruido, ¿no? Se hace muy importante tener en consideración, por ejemplo, cuando se trabaja en minas, el ambiente es muy ruidoso. El ruido no solamente puede provocar enfermedades como la hipoacusia, sino también puede afectar la salud, pero también pueden provocar accidentes. La pregunta es, ¿cómo puede provocar el ruido accidentes? A ver, yo les pregunto a las 67 personas. Identificar que el ruido me provoca una enfermedad o un deterioro a mi salud, eso es fácil. Pero ¿cómo me puede provocar un accidente el ruido? ¿Alguien me puede decir, por favor, de las 67 personas? Y esto es una pregunta no solamente que se da en la minería subterránea, sino en cualquier ámbito donde haya ruido. ¿Cómo puede influir en los accidentes el ruido? A ver, Pero señores, buenas por favor. noches. El ruido, Adelante, el caballero. ruido puede interrumpir o provocar un accidente siempre, o sea, cuando una persona está dentro de boca mina o dentro de socavón, impidiendo a que escuchen, ¿no? Por decir, una camioneta desplazándose o algún deslizamiento que pueda estar habiendo ahí, con un ruido no va a poder oír y percatarse de eso. Entonces puede sufrir un aplastamiento, un atropello. Muy bien lo que usted ha dicho. Y no solamente el ruido interfiere en que yo pueda identificar el peligro, sino interfiere en la comunicación que yo pueda tener con respecto a alguien. Si yo le estoy dando unas instrucciones a alguien o mi supervisor me está dando instrucciones a mí y hay mucho ruido, no lo voy a entender bien. Me voy a ir con dudas al frente de trabajo, voy a cometer errores y eso se va a traducir en accidentes. Y no solamente en minería subterránea, sino también en la superficie, en cualquier industria. Tú pon ruido y va a interferir en la comunicación. Entonces los mensajes no van a llegar claros y precisos. Hay que tener mucho cuidado. De ahí también tenemos, por ejemplo, con respecto a las vibraciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, trabajar con maquinaria pesada, por ejemplo, puede afectar físicamente a los trabajadores, aunque no todas las vibraciones son peligrosas, cuando las superficies no están uniformes, pueden volverse inseguras. Los riesgos que vienen, por ejemplo, de estos equipos incluyen trastornos músculo-esqueléticos, la exposición a la radiación ultravioleta. Cuando se trabaja en minas, sobre todo a cielo abierto, el riesgo de sobreexposición a la radiación ultravioleta es motivo de grave preocupación, por lo que los mineros deben de comprender los peligros.
Hoy en día en las ciudades, sin necesidad de trasladarte a una mina, la radiación, señores, está siendo cada vez más fuerte, ¿ya? ¿Por qué la radiación es más peligrosa en la parte sierra que en la parte costa? Por el tema de la altitud, pues. Cuanto más por encima del nivel del mar tú te encuentras, hay menos atmósfera que recorrer más rápido a la cara, al rostro. No es lo mismo trabajar en un lugar 37 metros sobre el nivel del mar que trabajar en un lugar a 2000 metros sobre el nivel del mar. Es lógico, la persona que está a 2000 metros sobre el nivel del mar va a tener una exposición más intensa de la radiación, puesto que la radiación va a tener menos atmósfera que atravesar, porque está más alto, pues, ¿no es cierto? Luego tenemos el tema del estrés termal, ¿no? Las minas pueden ser muy cálidas y muy húmedas y cuando se trabaje en climas cálidos, esto puede aumentar, lo que puede provocar el estrés térmico o por calor en la mano de obra, y el cuerpo humano puede fatigarse y angustiarse cuando se trabaja en este entorno, lo que puede provocar problemas de salud más graves. Y la prevención de esto es proporcionar a la fuerza laboral EPPs o equipos de protección respiratoria y un uniforme adecuado para tales condiciones, que pueda incluir un sistema de enfriamiento. El tema de los resbalones y de las caídas, por ejemplo, ¿no? No solamente es importante asegurarse de que los trabajadores no se caigan, sino que también existe el riesgo de que cualquier maquinaria caiga sobre sus empleados. Para evitar esto es imprescindible que todos los orificios estén asegurados, se lleven a cabo evaluaciones de riesgo, se use equipo de protección personal y se tomen las medidas de seguridad adicionales cuando se opere en condiciones climáticas extremas, ¿no? Entonces, estos fueron algunos de los peligros de la minería subterránea. Como tú verás, la actividad minera es una actividad muy rentable, pero a la vez el motivo por el cual nosotros o el sector tiene su reglamento propio de las actividades, que es el Decreto Supremo 024, lo cual se han venido cambiando, modificando. ¿Pero por qué suceden estos cambios y modificaciones? Bueno, con respecto a la 023, teníamos que alinearnos con la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y también para poder mejorar o hacer mejora continua a los artículos o a, o a las casos de esta nueva 034. Pero veamos en este caso cuáles han sido la línea de tiempo del reglamento de seguridad y salud ocupacional que se ha dado en minería, ¿no? Ha sufrido una serie de evolución. Por ejemplo, en el año 2001 tuvimos el Decreto Supremo 0 de seguridad, Decreto Supremo 055, que hablaba del reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. Luego, en el 2016, nace o sale a la luz el Decreto Supremo 024, que deroga, es lógico, al Decreto Supremo 055. Este 055 deroga a la 046. Derogar significa eliminar, lo deja sin efecto, lo desaparece, ¿ya? Entonces, la 055 deroga a la 046, la 024 deroga a la 055. Posteriormente, en el 2017, este Decreto Supremo 024 sufre su primera modificatoria o cambio de algunos artículos. Cuando cambio se modifica es para mejorar. Luego, en el 2023, para ser más exacto, nace o sale a la luz el Decreto Supremo 034, ¿no? Que modifica algunos artículos de la 024. Entonces, esta 024 tiene dos modificatorias. El Decreto Supremo 024 del año 1, hemos tenido dos, y hemos tenido tres reglamentos o decretos supremos del sector minería, ¿no? El actual, el que está vigente, es este último, este Decreto Supremo 024. Estos de acá solamente son modificatorias de algunos artículos a este decreto
actual, ¿correcto? Si nosotros observamos, mira, vamos a observar nosotros cómo ha ido, cómo, mejor dicho, que ha cobrado. En el decreto supremo 046, que prácticamente entró en vigencia desde el año 2001 hasta el año 2009, y observemos cómo ha ido evolucionando, ¿no? La barrita verde me habla de los accidentes mortales y la barrita amarilla me habla de las víctimas que tiene ese accidente mortal. Por ejemplo, en el año 2000 tuvimos 54 accidentes mortales con 54 víctimas. Seguido también en el año 2001 aumentaron a 66 accidentes mortales y 66 víctimas. Seguido del año 2002 que disminuyeron los accidentes mortales, de 66 pasó a 64. Pero ¿qué fue lo que aumentó? El número de víctimas de 66 a 73. Luego disminuyeron en el 2003, en el 2004 también se mantuvo, se aumentó en el 2005, bajamos el número de accidentes en el 2006, pero manteníamos todavía una alarma preocupante con respecto al número de víctimas, ¿no? Como nosotros lo estamos observando. Todo esto significa que del año 2000 hasta el año 2009 hemos tenido 569 accidentes mortales, si tú te das cuenta, y estos 569 accidentes mortales han cobrado la vida de 619 personas, ¿ya? Este es con el reglamento de 046. Ahora, luego tenemos el decreto supremo 055, que estuvo vigente poco tiempo, desde el año 2010 hasta el año 2000, barritas de víctimas por accidentes mortales, ¿no? En este caso tenemos 249 accidentes mortales que cobraron la vida de 280 personas o víctimas. Finalmente tuvimos el decreto supremo 024-2016 y su primera modificatoria, lógico. La barrita azul me representa los accidentes mortales y la barrita naranja el número de víctimas. Hemos tenido durante su vigencia de la 024 y su modificatoria 236 accidentes mortales que han cobrado la vida de 314 víctimas, ¿no? O personas, entonces, como lo tenemos ahí prácticamente representado, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta las estadísticas porque me permite o me permiten tener una tendencia a los accidentes que podrían de una u otra forma presentarse en las organizaciones o en las empresas. Ya muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué me indica acá justamente? Entonces, tenemos a lo largo de los 23 años, desde el año 2000 hasta el año 2023, tenemos 1054 accidentes. 1054 accidentes que han cobrado la vida de 1213 personas, ¿no? Recuerden que detrás de estas 1213 víctimas hay familias, hay esposas, hay padres, hay hijos, hay amigos, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, pues, de que lamentablemente la actividad minera, así como da rentabilidad, también alto de riesgos y estadísticas, digámoslo así, no son tan alentadoras, ¿ya? Entonces, a raíz de estos problemas, de estos accidentes que se han ido dando, el Ejecutivo lógico trata de afinar las estrategias para mejorar los artículos en el reglamento actual del sector minero. Es por eso que sale a la luz el decreto supremo que modifica diversos artículos e incorpora un capítulo, artículos de anexo aprobado por el decreto supremo 024 tenemos este decreto supremo que es el número 034-2023 con fecha de publicación que ha sido el 30 de diciembre del año 2023, o sea, prácticamente al culminar el año, ¿no? O al culminar el mes de diciembre, ¿correcto? ¿Qué más nos indican acá? Tenemos disposiciones complementarias finales dentro de este decreto supremo 034, donde me indica lo siguiente. Me indica acá, por ejemplo, que los recursos transferidos a las direcciones regionales de energía y minas o las que hagan sus veces de los gobiernos regionales
se destinan exclusivamente para la supervisión y fiscalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal de conformidad con el artículo 14 de la Ley 28964 y el artículo 4 del Decreto Supremo 062 del año 2008, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre la minería artesanal y la pequeña minería? Es la producción y el área de influencia. Por ejemplo, la pequeña minería tiene una producción diaria de 350 y tiene un área de influencia hasta las 2000 hectáreas. Esa es la característica del pequeño minero. Ahora, con respecto a las características del minero artesanal, este solamente puede producir hasta 25 toneladas métricas por día, ¿correcto? Y solamente tiene una área de influencia de 1000 hectáreas, ¿ya? De 1000 hectáreas. Entonces hay una diferencia, pues, ¿no? Por eso hablamos de pequeña minería y minería artesanal. Escuchemos, por favor. ¿Usted sabe qué es un relave minero? ¿Usted sabía que por cada tonelada de cobre fino que se produce, hay que remover y colocar en un relave 100 toneladas de rocas y metales como el arsénico o plomo? Ante un eventual sismo o derrumbe, este cerro podría perjudicar el vital recurso de más de 9 millones de personas como las hay en Lima. El arsénico no tiene olor, color ni sabor. Si se mezcla con el agua no se puede ver, pero sí causa enfermedades como el cáncer. Y al parecer no es un tema prioritario para las autoridades ni funcionarios públicos. A menos de 100 kilómetros de Lima, en las faldas del Cerro Tamboraque, al lado del río Rímac y la carretera central, miles de toneladas de relaves mineros se han venido acumulando por más de 80 años. Este depósito de las empresas constante y silenciosa que hoy usted conocerá. Mi nombre es Grecia Delta y esto es La Ley de la Calle. Un relave minero son los desechos tóxicos que han dejado las actividades mineras. El arsénico y el plomo son una constante amenaza. ¿Qué tal? ¿Usted sabe si ya están realizando la limpieza y el retiro del este relave minero? Desconozco, señorita. ¿Todavía no? No, todavía desconozco. ¿Las actividades mineras están paralizadas? Sí, sí. Sin embargo, eso no es lo que apreciamos en las imágenes que fueron captadas por nuestro camarógrafo. Los recientes huaicos, desbordes e inundaciones tras el fenómeno del Niño Costero han hecho que Tamboraque, ubicado en la provincia de Huarochirí, se convierta en una bomba de tiempo. Aquí son más de 500.000 toneladas de desechos minerales tóxicos que corren el riesgo de desmoronarse, envenenando así a las aguas del río Rímac, hecho que años atrás el Colegio Médico del Perú ya venía advirtiendo. ¿Cuántas empresas mineras trabajan en el distrito de San Mateo? Bueno, aquí en San Mateo ha sido paralizado las empresas porque Nirstar, ahora es otra empresa, que también dejó de funcionar. Esta Great Panther Silver se supone que es la que asumiría el retiro de todos los residuos, ¿no? Por efectos de la minería, que son toneladas de toneladas. Y según informa el OEFA, tendrían que estar retirando a diario 1.320 toneladas métricas de este desecho contaminante de plomo y cobre, ¿no? Así es. ¿Lo está haciendo? Bueno, eso vemos que hasta el momento ellos no han hecho llegar ese tipo de información.
porque tiene que ver también una audiencia pública donde que ellos tienen que exponer, donde que ellos cómo lo van a llevar ese mineral, porque es muy importante conocer su impacto ambiental que la empresa maneja, ¿no? Pero hasta el momento no nos llega, porque recién nos han mencionado que están en ¿cómo se llama?, en traspaso. El problema es que está en la cancha 1 y la cancha 2. O sea, eso sí prácticamente siempre ha sido, hasta el Ministerio de Energía y Minas ha mencionado lo tienen que retirar. O sea, en ese tiempo también cuando trabajaba la empresa Nirstar, había la buena voluntad de retirarlo, pero se dio un conflicto acá en Chinchán con los comuneros de Chicla que verdaderamente no quisieron porque era altamente contaminante. Y todo ese residuo cae al río Rímac afectaría a Lima Metropolitana, usted lo sabe. Lógicamente, eso es, como dice, prácticamente es un peligro latente. Así lo han dicho los estudios científicos, lo que han realizado también los estudios en cuanto al Ministerio de Energía y Minas, así mismo también el Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente, han opinado que sí deben sacar, deben retirarlo. Y ese es un compromiso que ellos tienen que retirarlo. Simplemente decirle a la nueva empresa, como dice, están con ganas de operar, ¿no es cierto?, que cumplen con la responsabilidad social también aquí para, ¿no?, con nuestras comunidades, porque eso es lo que demanda la ley, que cumple con la responsabilidad social, ¿no? Y vemos también, pues, que lo más antes posible que nos haga llegar, pues, toda la documentación, ¿no es cierto? Queremos conocer cómo lo van a trasladar, en cuánto tiempo, ¿no?, y dónde. Nos encontramos a 2.800 metros sobre el nivel del mar. A mi mano derecha pueden ver el río Rímac y metros más allá se encuentra el cúmulo de toneladas de residuos minerales producto de la actividad minera. La limpieza y retiro de todas estas toneladas de contaminación ambiental la ha asumido la empresa Great Silver Panther. Los ciudadanos de San Mateo de Huanchor, jurisdicción donde está situado Tamboraque, sufren de dermatitis crónica y disfunción hepática por la exposición a dichos relaves. Eso tiene años, ese relave. Tiene muchísimos años. Eso viene más... También negligencia se podría hacer de la minera que no se haga programado para el futuro. No había la ley ambiental, no había ahora lo que... Ministerio del Ambiente. Ni Ministerio del Ambiente, no había nada. Entonces todos trabajaban así, como se pueda, ¿no? Digo, del municipio debería arreglar el desagüe para que no entre al río. Pero ¿quién le dice algo al municipio? ¿Qué municipio es? De San Mateo. ¿Quién le dice? Distrito de San Mateo. ¿Quién le dice algo? Cuando ocurrió lo del fenómeno del Niño, ¿qué pasó por acá? Acá hay el derrumbe de ahí. ¿Y en el río Rímac? También regular venía, sí. ¿Cómo la pasaste? Cuéntame un poquito del fenómeno del Niño. Me ha dado miedo, se caía a todo lado del cerro, todo. ¿Qué extraen, mami? ¿Qué extraen? Mineral. ¿Pero cuáles, sabes? No soy mucho eso yo. No soy mucho eso. Decidimos ir a Sedapal, la empresa estatal encargada de purificar el agua que viene de las cuencas que alimentan al río Rímac, para conocer el plan de contingencia frente a este posible desastre que muchos vienen anunciando tiempo atrás. Sedapal tiene su plan de contingencia para los diversos escenarios que en la cuenca del río Rímac se pueden presentar. Tenemos el plan de contingencia para el posible deslizamiento del cerro Tamboraque, tanto para cantidad y calidad. Y la mayoría de nuestras lagunas y después están al otro lado, por la cuenca de Santa Eulalia, que se juntan con estas aguas de San Mateo, ya acá muy cerca por Moyopampa. Entonces, en caso del posible deslizamiento, estaríamos simplemente utilizando las aguas de la otra vertiente. Este equipo es un detector de metales pesados, ¿no? Es un equipo que te da respuesta casi inmediata. Después que tú sacas el agua del río, la traes, el resultado pues está en 20 minutos, ¿no? Lo que no hacía este equipo, que es un poquito más antiguo, que te lo da en más tiempo. Entonces Sedapal se ha encargado de comprar equipos de última generación, que no solo te va a dar la cantidad más pequeña de contaminantes, sino que a la vez te lo va a dar rápido, que es lo que requieres en una planta.
La ley de la calle se comunicó con el presidente de la Comisión del Ambiente, el congresista Marco Arana, quien refirió que se encontraba en viaje de representación y que este tema será visto la próxima semana o quién sabe cuándo. De ocurrir otro desastre natural o derrumbe, como sucedió durante el fenómeno del Niño Costero, esta agua que ve acá ya no sería apta para el consumo humano, pues contendría muchos metales pesados, como los hay en el relave que ven ahí. Nosotros continuaremos yendo a donde usted nos necesite, porque la ley de la calle tiene un compromiso con el planeta y con usted. Miren qué tan importante es conocer qué cosa es un relave. ¿Y por qué me he enfocado al tema del relave? Porque este decreto supremo 034 del año 2023 ha tenido la novedad de agregar una serie de anexos. Sabemos que nosotros tenemos 38 anexos con el decreto supremo 024 y su modificatoria, el decreto supremo 023, contamos con 38 anexos. Pero este nuevo decreto trae las siguientes novedades. Por ejemplo, trae el anexo número 39. En el anexo número 39, ¿de qué justamente me habla? Me habla de los sistemas de integridad de los ductos, ¿correcto? De los ductos de la tubería que transportan mineral, ¿no? De ahí viene la palabra mineroducto, ¿ya? Luego también tenemos un inciso A, que es el 39A, nos habla de las estructuras del estudio geomecánico global. La geomecánica está enfocada al estudio del macizo rocoso. Luego tenemos el anexo 39B, que nos habla justamente de las estructuras de evaluación geomecánica local, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar estos estudios geomecánicos locales? Recuerda de que la geomecánica es muy importante para el sostenimiento de la roca, sobre todo en minería subterránea, ¿no? Contamos también con el anexo 39C, que nos habla de la estructura del estudio hidrogeológico también que debe de tenerse en cuenta al momento de la elaboración de estas presas relaveras, ¿no? Que ya hemos visto en el video. Luego contamos con el anexo 39D, que es la estructura de estudio de sismicidad inducida. Este estudio de sismicidad inducida es muy importante para los resultados geomecánicos y el sostenimiento de roca que nosotros podamos utilizar para evitar los desplomes, ¿ya? Entonces, muy importante. Luego tenemos el anexo 40. En el anexo 40 nos habla justamente del contenido mínimo, del estudio de la estabilidad física de un depósito de relave, ¿no? ¿Cuál debe ser ese estudio de estabilidad física con la que debe de, en este caso, enfocarse un depósito de relave? Como ustedes habrán visto, un depósito de relave es una cancha donde se almacena la planta procesadora de minerales. Entonces, ya hemos visto qué cosa es, cuáles son los inconvenientes para la salud de las personas, el impacto en el medio ambiente, ¿no? Luego tenemos el anexo 41, que nos habla del contenido mínimo del estudio de estabilidad física de los depósitos de desmontes también, muy importantes. Luego contamos con el contenido mínimo del estudio de estabilidad, por ejemplo, física de una pila de lixiviación. Recuerda de que las pilas de lixiviación son acumulaciones del mineral que se extrae. Cuando hablamos del mineral, estábamos hablando de la roca, de la tierra, y dentro de esa lixiviación tienen un objetivo, apilarse una detrás de otras para luego ser regadas por la parte superior con un producto químico más conocido como el cianuro, para que pueda el cianuro, en su recorrido que tiene sobre la pila, ir capturando la mayor cantidad posible de metal valioso, ¿no? Entonces,
muy importante tenerlo en consideración, y sobre todo el anexo 43, que nos habla de los monitoreos geotécnicos de los depósitos de relave que se puedan de una u otra forma tener, ¿no? Entonces, estos anexos adicionales en este Decreto Supremo 034 se han elaborado con el objetivo de mejorar, mejor dicho, los planteamientos o las visiones geomecánicas o geotécnicas o hidrológicas que necesitan estos depósitos de relave, estos depósitos de desmonte, ¿qué más nos indican con respecto a inversión, energía y minería? El OSINERMIN aprobará el procedimiento para la presentación de reportes periódicos sobre las condiciones de los depósitos de relave y la interpretación de su monitoreo geotécnico, conforme a lo previsto en los artículos 323 y 418 del presente reglamento. Entonces, muy importante tenerlo en consideración. Luego tenemos con respecto a que indican de que los titulares de concesiones de transporte de concentrados, que estamos observando acá, deben elaborar un programa de adecuación para desarrollar e implementar el sistema de integridad de ductos, al que se refiere, lógico, el literal B del artículo 324 en los términos señalados en el anexo 39, y el plazo para implementar el sistema de integridad de ductos, nos indican, no debe de exceder de los 5 años, ¿ya? Eso lo está indicando el Decreto Supremo 034. Nos indican además que los programas de adecuación para desarrollar e implementar el sistema de integridad de ductos lo es o lo aprueba, mejor dicho, la Gerencia General del titular de la actividad minero y el órgano que haga sus veces dentro de la unidad minera o unidad de producción. Entonces, muy importante tenerlo en consideración. Hasta que se desarrollar e implementar el sistema de integridad de ductos, se debe de implementar programas de supervisión y mantenimiento topográficos de verificación de puntos de control de presiones, de control periódico de desgaste del ducto y el protocolo de respuesta a las emergencias. Entonces, la tecnología empleada para llevar a cabo los programas y sistemas antes mencionados debe ser avalado por un informe técnico en el que se acredite su eficacia y su eficiencia técnica para evitar la ocurrencia justamente de estos accidentes. El Ministerio de Energía y Minas debe de implementar la página web a fin de que los titulares mineros notifiquen el anexo 21 conforme al artículo 164 del presente reglamento, enfocándonos, repito, al Decreto Supremo 024 y su modificatoria, ¿no? Con respecto a la fecha de publicidad, ustedes han observado que ha sido el 30 de diciembre del año 2023, 30 de diciembre del año 2023, en donde el gobierno dictamina 180 días calendario contados desde el día siguiente a la fecha de publicación para que este decreto supremo ya entre en vigencia y las autoridades respectivas puedan fiscalizar en base a estas modificatorias, ¿no? Yo le he calculado que a partir del 8 de junio o hasta el 8 de junio te dan plazo o dan plazo al sector minero para que se adecue de acuerdo a todo lo estipulado por el Decreto Supremo 034, ¿no? Entonces ya a partir del 9 de junio para adelante ya podrían ser fiscalizados con respecto
a estos puntos que se están adoptando para la mejora continua, repito, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 2, por ejemplo, entramos acá a las actividades conexas, ¿ya? A las actividades conexas del Decreto Supremo 034. En el artículo 2, ¿qué cosa me indica en el artículo 2? Es muy importante tener en cuenta estas consideraciones cuando en realidad observamos modificatorias que realmente sirven para realizar la mejora continua indicaciones a las que alcanza el presente reglamento son las siguientes. Con respecto a las actividades conexas a la actividad minera, recuerda de que una actividad conexa es una actividad que no está ligada directamente con la producción del mineral, pero es una actividad complementaria para poder nosotros, por decirlo así, en un campamento minero. Las empresas que brindan el servicio de vigilancia, de hotelería, de alimentación, por ejemplo, son empresas conexas. Sus actividades no están ligadas netamente a la extracción del mineral o a la producción, pero con sus actividades las personas en mina pueden llevar pues una vida digna y de calidad, sobre todo, ¿no? Con respecto al hospedaje y la alimentación. ¿Qué me dice acá en el artículo 2? Las actividades conexas a las actividades mismos, montajes mecánicos y eléctricos, instalaciones anexas o implementarias, tanques de almacenamiento, tuberías en general, generadores eléctricos, sistema de transporte que no son concesionados, uso de tanques, equipos y accesorios, mantenimiento mecánico, eléctrico, comedores, hoteles, campamento, en este caso, servicios mecánicos, lo que está en rojo es lo que se está agregando al decreto supremo, al reglamento. Dice, transporte de personal en vías de acceso a la unidad minera y dentro de la unidad minera y otros tipos de prestaciones de servicio. Entonces, ese es el adicional que se está agregando en el artículo 2 debido a la modificatoria o al cambio del decreto supremo 034, ¿no? El transporte de personal en vías de acceso a la unidad minera y dentro, sobre todo, de la unidad minera, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en consideración, ¿ya? En consideración. Luego tenemos también, se han adicionado una serie de definiciones también, de acuerdo al Decreto Supremo 034, ¿no? Por ejemplo, las siguientes definiciones se aplican en el presente reglamento. ¿Cuál es? La definición de banco, por ejemplo, ¿no? En las minas a cielo abierto. Además, son los niveles en que se divide una explotación, en que se divide, en este caso, una explotación a cielo abierto para facilitar el trabajo de los equipos de perforación, cargue y transporte, ¿no? Entonces, muy importante. Luego de los equipos tenemos, luego de los bancos tenemos la definición de vehículos, son vehículos o maquinaria para el traslado, transporte de personas, materiales u otros fines que puedan de una u otra forma darse, ¿no? Y tener las condiciones de fijo o móvil utilizados para la actividad que alcanza el presente reglamento.
Luego tenemos la terminología de frente. ¿Qué cosa? Pisos y techos de cualquier labor donde se realizan actividades de perforación y voladura para continuar su desarrollo o su avance, ¿no? El concepto también tenemos de ingeniero especializado en geotecnia, ¿no? O especialista en geotecnia. Puede ser un ingeniero civil de minas o geólogo que debe de contar con una experiencia mínima de 5 años en la elaboración de estudios de estabilidad física y o análisis de riesgos geotécnicos y o elaboración, supervisión, ejecución u operación de proyectos de depósitos de relaves y depósitos de desmonte, tajos y o pilas de lixiviación, ¿no? Entonces, estos son algunas de las definiciones adicionales que ha traído el Decreto Supremo 034. Tomamos un break, señores, de 10 minutos y regresamos, por favor. Ay, tengo miedo. Ingeniero, la lista, por favor, no se olvide. No, por eso creo, pero horrible. Yo no aguanto ya. Estoy con el peine así. sus audios. Ingeniero, por favor, que pasen la lista. Gracias. Luego, indica lo siguiente con respecto al punto del OSINERMIN. ¿Qué es lo que nos indica? En el artículo 9 indica lo siguiente del Decreto Supremo 034. El OSINERMIN es la autoridad competente para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y normas técnicas, gestión de seguridad y operaciones de la gran y mediana minería, en el marco de la Ley 28964, 20 del año 2013. En el artículo 23, justamente, el artículo 23 nos indica: el titular de la actividad minera no puede obstaculizar o impedir el desempeño de la función supervisora y fiscalizadora, siendo pasible a sanción administrativa, ¿no? Como se sabe, pues, que cuando te visita una autoridad competente como es la SUNAFIL, en este caso el OSINERMIN, el gobierno regional a través de la Dirección General de Minería o las direcciones regionales de minería, el titular de la actividad minera, ya sea pequeña minería, minería artesanal, mediana o gran minería, no puede impedir, por ejemplo, el ingreso de estas autoridades a su campo de trabajo, ¿no? O a sus instalaciones para poder corroborar o verificar, puesto que una obstaculización a la labor de supervisión se tomaría como un desacato al reglamento, ¿no? Entonces, si una persona no me deja ingresar al campamento para verificar, corroborar, hacer mi inspección, es que yo puedo creer o suponer o tener la sospecha de que algo mal está sucediendo, ¿verdad? O algo quiere ocultar. Entonces, ahí está siendo bien claro en el artículo 23: el titular de la actividad minera que infrinja las disposiciones del presente reglamento y demás disposiciones legales vigentes aplicables en materia de seguridad y salud ocupacional y o las resoluciones emitidas por la autoridad minera y o retarde u omita la presentación de reportes. Vamos a suponer que yo solicito
el reporte de investigación de un accidente. Y ese reporte me demoran demasiado. Eso se llama obstaculizar la supervisión de la labor de la autoridad competente. Entonces, aplicables en materia de seguridad y salud ocupacional, y o las resoluciones emitidas por la autoridad minera, y o retarde u omita la presentación de reportes a los que está obligado, y o informe o proporcione datos falsos, incompletos o inexactos, será sancionado por la autoridad competente de acuerdo a la norma vigente. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Si nos fiscalizan, nosotros debemos de colaborar con esa fiscalización. Por ejemplo, en el caso de Sunafil, cuando Sunafil llega a las empresas, la ley indica de que el fiscalizador solamente puede esperar como máximo 10 minutos. Desde el momento que hace su presentación, máximo puede esperar 10 minutos para ser atendido. Pasados los 10 minutos, el supervisor o fiscalizador puede tomar la decisión de retirarse del lugar. Lógico, dejando constancia de que su labor inspectiva ha sido, en este caso, obstaculizada, ha sido saboteada, porque el empleador, al no brindarle el soporte o atención requerida de forma inmediata, lo deja ahí esperando con la opción de que esta persona se aburra y se vaya, ¿correcto? Pero en este caso se va a ir, pero dejando una constancia, pues, de una obstaculización a su labor, ¿no? Entonces, de ahí se enfoca este artículo 23, ¿no? Que se ha sido ahí agregado, mejor dicho, ¿no? Ingeniero, una consulta. Adelante, caballero. Ingeniero, muy buenas noches, Ángel Rojas. Para consultar, también dentro de las unidades mineras tenemos a empresas. También tienen instalaciones como son talleres de mantenimiento que a veces que no se prestan para algunos trabajos. Entonces también tenemos otros ambientes. También incluye eso a las empresas que se encuentran dentro de las unidades mineras, a las conexas o terciarizadoras. También incluyen a las empresas conexas y a las empresas contratistas mineras, ¿ya? Porque no solamente empresas conexas, ¿no? Como usted me acaba de indicar, las empresas contratistas son aquellas que están íntimamente relacionadas con la labor de producción. También es la fiscalización para ellos, ¿ya? Recuerda de que los Sinermin fiscaliza todo lo que involucra el sector minero. Y en el sector minero hay muchas empresas que prestan variedades, lógico, de servicios, ¿no? También son fiscalizados, ¿no? Entonces, muy importante también su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Responsabilidades se van, creo la responsabilidad es integral, ¿no? ¿No? A la unidad y a la contrata, que se podría decir. Así es. Continuamos. ¿Sí? Respecto a los mineros en proceso de formalización, también No lo escuché bien, no lo escuché bien. ¿se me escuchó? No lo escuché bien, no le escuché nada. Repetir, por favor. Ya, he estado consultando esto respecto a los mineros que están en proceso de formalización. También esto puede ir e intervenir lo que es Sonafil. Para nada, porque recuerden de que estas empresas están en vías, todavía no están formalizadas. Ojo, están en proceso de formalización. Imagínese usted, si usted representa al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, vamos a suponer así, mire, yo le pongo el ejemplo. Usted representa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Como ministerio, ustedes son los que prácticamente dan la luz verde
para que los vehículos o cualquier vehículo terrestre pueda circular por las carreteras de las vías nacionales, siempre y cuando tengan una placa de identificación, ¿correcto? Significa que tú para que puedas utilizar un vehículo, tu vehículo tiene que tener placa. ¿Qué sucede si tú, por ejemplo, compras un vehículo? Cuando tú compras un vehículo, la placa no te sale ahí mismo con el vehículo, salvo que sea el vehículo de segunda, ¿no? Que ya tiene su placa. Pero un vehículo nuevo te tarda entre 15 a 30 días para que el trámite pueda, no, ¿verdad? Porque estás infringiendo la ley. Ya sé que estás tramitando tu placa, pero tu vehículo, al no tener placa, no tiene identificación. Entonces, si ocurre un accidente, ¿cómo vamos a poder resolver ese problema? Lo mismo sucede con los mineros informales. Un minero informal no tiene toda la documentación adecuada para poder ser fiscalizado de forma formal, se puede decir, por estas entidades, porque recuerda que estas entidades fiscalizan a las empresas que están inventariadas, y esas empresas inventariadas son las formalizadas, pues los que tienen RUT, pagan impuestos, tienen a su personal en planilla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las empresas mineras que están en vías de formalización no entran en la fiscalización de las mineras artesanales, pequeñas minerías, etcétera, ¿no? Lo que hacen los SINARMIN y los gobiernos regionales. Esa es la respuesta. Gracias. Claro, porque todavía se están formalizando, están en vía, están en camino, pero no llegan todavía a ser formales. Por lo tanto, no pueden ser fiscalizadas, ¿no? Ese es el punto. Entonces, continuamos. En el artículo 26, ¿qué me indica el artículo 26? El artículo 26 se enfoca exclusivamente a lo que son las inspecciones, ¿ya? El artículo 26 me indica, son obligaciones generales del titular de la actividad minera efectuar inspecciones conducidas por el titular de la actividad minera, es decir, que en las inspecciones que se haga a las áreas críticas esté en este caso el gerente general, ¿no? El gerente tiene que salir a campo, tiene que saber qué es lo que hace su gente, cuál es la actividad. El gerente no está para una oficina solamente sentarse, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo mi gerente de seguridad en mi empresa, el ingeniero muchas veces para en oficina, parará dos veces o tres veces a lo mucho en oficina y luego para en campo, porque necesitamos salir a campo. Igual también yo hago trabajos en oficinas, pero cuando tengo que salir a campo, a corroborar lo que yo hago de mis capacitaciones, también lo hago. Entonces, durante las inspecciones conducidas por el titular de la actividad minera, aquí en mi empresa lo llamamos las famosas caminatas gerenciales, que no es más que una inspección, pues es así de simple. Caminamos en grupo, va el ingeniero residente de la contrata, el ingeniero de seguridad, luego el otro ingeniero de seguridad de la empresa principal, el gerente SOMA, el representante de la otra empresa. Caminamos, llegamos a un puesto de trabajo. Señores, por favor, si podrían compartirnos su PETAR, revisamos que toda la documentación esté adecuada a la actividad que se está realizando. Esa es una inspección, por ejemplo. Nos vamos a otro frente de trabajo a realizar inspecciones si todos los extintores están ok, etcétera. Aquí justamente eso es lo que te están enfocando. Todas las inspecciones conducidas por el titular de la actividad minera de forma directa, es decir, el propio gerente vaya a inspección y haga caminatas, pues, ¿no? O por terceros especialistas, dice acá, a sus labores mineras para determinar los peligros y evaluar los riesgos a fin de ejecutar los controles respectivos para mitigarlos o eliminarlos. Es decir, las inspecciones conducidas pueden ser por el propio titular minero de forma directa o también pueden ser conducidas por terceros especialistas. Es decir, que el titular de la actividad minera contrate a una empresa especializada para que realice las inspecciones en los frentes de trabajo. Eso es lo que nos están indicando.
¿Qué sucede con respecto a las inspecciones a empresas contratistas, ¿no? En el caso, por ejemplo, tenemos aquí en este punto importante. En el artículo 52 nos indica lo siguiente: las empresas contratistas bajo responsabilidad solidaria con el titular de la actividad minera, cuando corresponda, proporcionan vivienda para verificar sus óptimas condiciones de seguridad e higiene antes de ser ocupada e inspeccionada por lo menos con una periodicidad trimestral a cargo del contratista. Es decir, el campamento donde el titular minero le proporciona al contratista para que se quede, debe ser inspeccionada ese campamento, que tenga todos los servicios adecuados. Mínimo la inspección te está diciendo cada 3 meses. Las inspecciones conducidas por el titular de la actividad minera de forma directa o también por terceros especialistas deben ser inopinadas. ¿Qué significa inopinadas? Que en ese momento agarren y elijan cualquier lugar de vivienda o cualquier vivienda dentro del campamento para inspeccionar. Eso se llama inopinadas. Y quedar registradas para estar disponibles en caso que sea requerida por la autoridad competente, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta también esos puntos. Con respecto al gerente de seguridad de la minería artesanal, ¿qué cosa me está indicando acá? En el artículo 66, indica lo siguiente: el gerente de seguridad y salud ocupacional de la unidad minera o unidad de producción en la que se desarrollen actividades mineras a cielo abierto o subterránea debe ser un ingeniero de minas, debe ser un ingeniero geólogo, debe ser un ingeniero químico, un ingeniero metalurgista, un ingeniero de higiene y de seguridad o un ingeniero de seguridad industrial y minera colegiado y habilitado con una experiencia no menor de 5 años en actividades mineras. De esos 5 años en actividades mineras, 3 años en el área de seguridad y salud ocupacional, con capacitación o estudios de especialización en estos temas, con una duración mínima de 240 horas, nos están indicando, ¿no? Para el caso de la pequeña minería artesanal, el gerente de la seguridad y salud ocupacional debe ser un ingeniero de minas, ingeniero geólogo, químico, metalurgista, ingeniero de higiene y de seguridad, o ingeniero de seguridad industrial, por ejemplo, de seguridad industrial y minera, colegiado y habilitado con una experiencia no menor de 2 años en actividades mineras y 2 años en el área de seguridad y salud ocupacional, con capacitación de estudios de especialización en estos temas con una duración mínima de 120 horas. Es decir, de existir operaciones mineras artesanales en una misma concesión, los productores mineros artesanales pueden agruparse a fin de designar a un gerente de seguridad y salud ocupacional, debiendo informar dentro de los 10 días útiles a las gerencias o direcciones regionales de energía y minas de los gobiernos regionales la relación de agrupados, la concesión minera y la designación del gerente de seguridad y salud ocupacional, y la cantidad de operaciones artesanales y las coordenadas en su respectiva ubicación, ¿no? Eso es lo que nos indican prácticamente. ¿Qué me indican con respecto al informe de las auditorías de seguridad y salud ocupacional? En el artículo 146 de la auditoría a SUNAFIL y al gobierno regional correspondiente de acuerdo a sus competencias, es decir, en otras palabras, deja de lado a los SUNARMIN, ya no le presentas a los SUNARMIN, sino a la SUNAFIL, nos está indicando acá, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración.
Con respecto al reporte de incidentes peligrosos y accidentes mortales, por ejemplo, que se puedan dar de una u otra manera. En el artículo 164, los incidentes peligrosos o situaciones de emergencia y accidentes mortales deben ser notificados por el titular de la actividad minera dentro de las 24 horas de ocurrido en el formato del anexo 21 a través de la página web del Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas notificará de manera sistemática el reporte brindado por el titular de la actividad minera a las siguientes entidades. Tenemos el caso del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, al OSINERMIN y a los gobiernos regionales, según lógico pudiese corresponder. Entonces, estamos hablando de que las labores mineras o el lugar donde han de ocurrir los accidentes mortales debe de paralizarse hasta que el inspector de la autoridad competente realice las inspecciones de investigación y o diligencia correspondiente. Entonces, el titular de la actividad minera está obligado prácticamente a presentar un informe detallado de la investigación en el formato del anexo 22 dentro del plazo de 10 días calendarios de ocurrido el accidente mortal a las siguientes entidades. A la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y a los INERMIN según procedimientos de reporte de emergencia pudiese corresponder a los gobiernos regionales. En el artículo 165, con respecto al reporte de los centros médicos asistenciales públicos, privados, militares, policiales o de seguridad social notificarán en el formato anexo 23 al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de su portal institucional o en forma impresa en zonas geográficas en las que no exista acceso a Internet. Entonces, los accidentes de trabajo no mortales hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido, así como las enfermedades ocupacionales dentro del plazo de 5 días hábiles de conocido lógico el diagnóstico respectivo. ¿Tendrán preguntas hasta aquí, damas y caballeros? Conforme. Perfecto, continuamos. En el artículo 227, con respecto a los rellenos hidráulicos. En el caso de rellenos hidráulicos, nos están indicando, en caso de que estos rellenos hidráulicos o rellenos de labores se debe de contar con los siguientes puntos. Sobre todo, en el diseño de los tapones hidráulicos, evaluación de la estabilidad de los tapones y el factor de seguridad, el drenaje del relleno y de la infraestructura de transporte de relleno. Entonces, lo que está en rojo resaltado es lo que se está adicionando al Decreto Supremo 024, ¿no? Ya que antes no indicaba la evaluación de estabilidad de tapones ni factor de seguridad. Ahora sí lo está prácticamente considerando. En el artículo 300, por ejemplo, nos indican de la siguiente forma o siguiente manera. Dice lo siguiente.
Con respecto al tambor, con respecto al tambor, su relación con el cable y el enrollamiento, ¿no? Con respecto al tambor. Entonces dice, el tambor de un winche, lo que estamos observando, todo esto es un winche, miren. El tambor de un winche debe estar provistos con ranuras que alojen exactamente el cable, pudiendo utilizar ranuras o canales también le llaman, ¿ya? Es ahí donde descansa el cable, ¿no? Entonces, el tambor de un winche debe estar provisto con ranuras que alojen exactamente el cable, pudiendo utilizar el tambor liso para profundización de piques, y o trabajos de desarrollo preliminar de profundización, ¿no? Entonces, las pestañas del tambor deben tener suficiente altura y resistencia mecánica justamente para alojar el cable, ¿no? Entonces, es muy importante para los trabajos en interior mina o también en superficie, donde tengamos la necesidad, por ejemplo, de utilizar estos winches, ¿no? Que sirven justamente para levantar carga. Con respecto, por ejemplo, a los cables, ¿qué cosa nos indican? En el artículo 302 dice lo siguiente: en todas las minas se lleva un registro especial relativo a los cables en el que se consigna la fecha de fabricación, cuándo ha sido fabricado ese cable y el tiempo de almacenamiento, cuánto tiempo tiene almacenado, fecha de colocación y el cambio de cada cable y los motivos del cambio de cada cable, ¿no? Entonces, se ha previsto o se ha precisado la información que debe de contener el registro especial relativo a estos cables que deben de llevar las minas, tales como la fecha de fabricación y el tiempo de almacenamiento y los motivos de cambio de cada cable. ¿Por qué se ha tomado esta rigurosidad con respecto al control e inspección de los cables? Porque estos cables, al ser de metal, de acero, tienden a corroerse con el ambiente. Entonces, la corrosión es un fenómeno natural que tienen los metales de volverse óxidos o a su estado natural óxidos. Y la oxidación o corrosión debilita las propiedades mecánicas que tienen estos cables con respecto a los desgastes que puede haber, ¿no? Entonces, un cable desgastado puede ser muy peligroso porque puede fallar durante la tracción o el levantamiento que esté haciendo con respecto a una carga. Esta puede fallar y lo que está cargando puede venir abajo. Por eso es la importancia de inspeccionar el cable, ¿no? Del metal sobre todo, que no sea corroído o que se encuentre en buen estado, ¿correcto? En el artículo 307 dice, se ha precisado que en todo trabajo de desatoro, de chutes y echadero con material campaneado, deben delimitarse, por ejemplo, las zonas de trabajo y sus pisos inferiores si los hubiese, ¿no? Entonces, ¿por qué delimitarse esto de acá? Porque puede haber caída o desplome de material, pues, ¿no? Entonces, las personas que no tienen nada que ver con el trabajo pueden verse afectadas, ¿no? Como cualquier actividad de alto riesgo, cuando tú haces, tienes que delimitar un área para que las personas, los terceros que no tienen nada que ver con esa actividad, puedan inmiscuirse, entrar en la línea de fuego y de una u otra forma pueden verse en este caso afectados, ¿no? Que se puedan dar. Entonces, en este artículo 307, cuando se realizan trabajos en chutes y tolvas, se debe de tener presente las siguientes medidas de seguridad en el caso del chute y echadero con material campaneado. Todo trabajo de desatorado de chutes y echadero con material campaneado debe hacerse con presencia de un ingeniero supervisor y en uso del petar,
es decir, delimitando la zona de trabajo y sus pisos inferiores si es que los hubiese, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración todos y cada uno de esos puntos. En el artículo 318, está obligado a elaborar e implementar el cumplimiento de los estándares y procedimientos y prácticas para los trabajos preventivos y eficientes que normen la actividad que se realiza en una planta concentradora, desde la alimentación de gruesos hasta el despacho de concentrados y o depósitos de relave, comprendiendo, según el caso, la carga y descarga de tolvas, los trabajos en alimentación, operaciones en chúter, chancado y molienda y clasificación y acondicionamiento, flotación, transportes en fajas y miniroductos y el cambio de blindaje de la chancadora y molinos y la manipulación de reactivos, operación de grúas, puentes, trabajos en laboratorios metalúrgicos y químicos y el manejo de soluciones calientes, ácidas y alcalinas y el almacenamiento de productos y operaciones mecánicas, eléctricas, neumáticas, hidráulicas y el control de la contaminación en general, y la mención de estas actividades es meramente enunciativa y no taxitativa. Entonces, se ha previsto en la obligación de inspeccionar como mínimo una vez a la semana el estado de conservación de las tolvas y debe llevarse un registro el cual debe de incluir observaciones y plazos de ejecución con la corrección de lo observado. Entonces, es muy importante entender de que estas modificatorias, estas variaciones que ha venido teniendo los distintos decretos supremos o leyes, se hacen con el objetivo de la mejora continua. Si estamos modificando un artículo del reglamento o determinado reglamento es porque queremos adicionar algo que no estaba explícito en la anterior situación, ¿no? Entonces, las cosas que no están explícitas se prestan a interpretaciones, ¿no? Entonces, esa es la debilidad tal vez que tienen las normas. Esas dudas, colocando las cosas como deben ser para evitar el tema de las famosas interpretaciones o subjetividades que se pueden dar, lógico, en campo, ¿correcto? ¿Preguntas hasta aquí, damas y caballeros? Preguntas, por favor. Ingeniero, buenas noches. Adelante. Ingeniero, disculpe, para este decreto que se está viniendo actualizando, por ejemplo, si hay un mayor accidente mortal y víctimas, ¿se puede hacer actualizar hasta que haya una menor parte de accidentes y víctimas? Bueno, la idea de la modificación de un reglamento es mejorar, ¿no? No empeorar. Pero lógico, podemos nosotros hacer un análisis exhaustivo para ver si realmente esas modificatorias han sido las adecuadas o no, ¿no? Porque si usted me dice que comienza a haber muchos accidentes, significa que las medidas no han sido las adecuadas, entonces nos hemos equivocado al modificar de forma ineficiente los artículos, ¿no? Porque lo que se busca con las modificatorias es mejorar, no empeorar. Sí, sí, ingeniero, por esa parte que está viendo de los años, de los accidentes y de las víctimas, no hay un porcentaje de baja de 100, todos son a partir de 100. Así es. Bueno, usted sabe que la mayoría de situación de accidentes no son por un tema, yo desde el punto de vista, no son por un tema de normativa, porque puede haber mucha normativa. Pasa por un tema de cultura de las personas. Tú puedes trabajar en una empresa o en un país donde hay muchas normas, pero si eres una persona que no tiene cultura y no te interesa, igual te van a seguir pasando las cosas. Como también puede ser de repente una persona donde trabaja en empresas de pocos recursos o estás en un sector donde, digamos, no recibe mucho el apoyo del Estado.
pero de manera personal e intrínseca eres una persona respetuosa, eres una persona con cultura, entonces tú mismo vas a generar un autocuidado en ti y a pesar de los vacíos o deficiencias de la norma, tu trabajo va a ser seguro. Entonces, estamos hablando también mucho, tiene que ver el comportamiento del ser humano, ¿no? Es ahí. Ingeniero, Adelante. ingeniero, muy buenas noches. Le habla Eddie Huanca. Ingeniero, dentro de la norma indica usted ahora ahí donde en tema de auditoría que también la puede realizar una empresa especializada. ¿Qué opinión le genera eso, ingeniero, teniendo en cuenta que ya anteriormente en los decretos anteriores tuvimos que una empresa especializada podía capacitar y luego se retiró también eso de las empresas especializadas? Hay veces las empresas especializadas pues están sujetas a lo que dice gerencia o superintendencia, ¿no? O sea, ¿qué opinión le genera esa parte de la empresa especializada? Claro, se presta mucho a una mala interpretación de ser pues y parte, ¿no? Si yo contrato a un especialista para que me haga el trabajo, el especialista tal vez por congraciarse con su cliente, que soy yo, me va a pintar muy buenas cosas o me va a decir las cosas de repente que a mí me convienen escuchar o me convienen que haya, ¿no? Como le digo, las estrategias que se buscan con respecto a las modificaciones de estos artículos siempre van a buscar tratar de encontrar lo mejor, ¿no? Pero de que digamos exactamente esa opción sea la mejor, bueno, somos seres humanos y nos podemos equivocar, ¿no? Por más especialista que seamos, digamos así, las cosas son así. Entonces va a depender cómo lo asimile el sector o cómo lo asimilen las personas que van a implementar o aplicar esos artículos, ¿no? Porque, digamos, si yo modifico un artículo o la ley, la normativa, el ejecutivo modifica un artículo, no significa que esa modificatoria pues sea, como repito, la mejor, ¿no? O sea, va a haber muchos errores, así le digo, va a haber muchos errores porque no hay nada perfecto, pues digámoslo así, no hay nada perfecto en este mundo, ¿no? Y bueno, con respecto a ese tema, yo desde mi punto de vista pienso que lo colocan con el fin de facilitar el trabajo del titular minero, ¿no? O sea, le dan la opción de que si él no puede hacer ese trabajo, contrata a otro para que otros hagan el trabajo por él. Así de simple, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias a las personas que han preguntado porque bueno, a lo menos ha dado dinamismo a la presentación, ¿no? He querido resumir porque ustedes saben que la modificatoria es muy amplia, digámoslo así. Lo van a encontrar en internet, muy amplia. Entonces se ha tratado de plasmar a lo menos los puntos más resaltantes, dar una visión de lo que se tiene en mente con respecto pues a las actividades en este sector, como repito, que son muy rentables, pero que son muy riesgosas para la vida y la salud de las personas, ¿no? Muchísimas